Hola, bienvenidos a mi canal. Soy el profe William MQF y en esta oportunidad quiero compartirles la solución de un ejercicio de integrales definidas resuelta por definición o como una suma de Riemann. Bien, empezamos diciendo de que esto es igual a la definición, que es igual al límite de n cuando tiende a infinito de la sumatoria de i igual 1 hasta n de fx asterisco sub i por un delta de x sub i. Recordemos que el delta de x sub i, como habíamos dicho en el video acerca de la explicación de la integral como suma de Riemann, que decíamos que delta de x es la longitud del intervalo, que es igual para todos los intervalos que están en el intervalo cerrado a, b. f de x asterisco i no es nada más que un punto que se encuentra en el intervalo iésimo, es decir, en el intervalo que va de x sub i menos 1 hasta x sub i. Bien, lo primero que debemos hacer para resolver una integral por medio de la definición como suma de Riemann es encontrar el delta de x sub i. Como hemos dicho, es igual para todos los subintervalos que están entre dicho intervalo a, b cerrado. Entonces, delta de x sub i es igual a b menos a, es decir, a la diferencia de los límites que nos están dando entre n, que es el número de particiones, o cuando hacemos la interpretación geométrica, el número de rectángulos. Bueno, entonces b menos a, en este caso b es el límite superior de la integral definida, en este caso es 3, y a es 0, sobre n, esto es igual a 3 sobre n. Entonces delta de x sub i es igual a 3 sobre n. Bien, ahora necesitamos hallar nuestro f de x asterisco sub i. ¿Cómo lo hacemos? Recordemos que si nosotros queremos hallar cualquier punto del intervalo a, b, simplemente debemos decir que x sub 0, que es el primer punto, es igual a. Que si queremos calcular la distancia del punto x sub 1, esto es igual a más, en este caso sería el delta de x, sería el incremento, que en este caso es b menos a sobre n, otra forma de expresarlo. Que si queremos hallar la distancia de x sub 2, el punto x sub 2 sería a más 2 veces b menos a sobre n. Que si queremos hallar el x sub i menos 1, esto es igual a más el punto i menos 1 por b menos a sobre n, lo que significa de que para x sub i esto es igual a más i por b menos a sobre n, y en este caso este sería nuestro también x asterisco sub i. ¿Por qué razón? Porque vemos de que nosotros podemos escoger cualquier punto del intervalo iésimo, ya sea los extremos x sub i o x sub i menos 1, pero en este caso, por la definición, vamos a coger un punto
x sub i, x asterisco sub i, para poder hallar la integral, y da lo mismo. Nosotros podemos coger cualquier punto del intervalo iésimo y hallar nuestro f de x asterisco sub i. Bien, ¿quién sería nuestro f de x asterisco sub i? Sabemos que en este caso f de x es igual a x a la 3, que nuestro f de x asterisco sub i va a ser igual a f. ¿Quién será x asterisco sub i? Ya lo hallamos, que sería a más i por b menos a sobre n, que para nuestro caso, ¿eso a qué sería igual? Sería igual a, vamos a hallarlo, vamos a reemplazar aquí este valor. Entonces, ¿a quién sería? 0, que sería el límite inferior. Entonces sería 0 más b menos a sobre n, es decir, el delta de x, que sería 3 sobre n, entonces sería 3 sobre n i. Bien, luego entonces esto es igual a, aquí podemos decir que esto es 3n por 3 sobre n por i. Entonces aquí nos va a quedar que el f de x asterisco sub i es igual a f de 3n, de 3 sobre n por i. Ahora, como la función es igual a x a la 3, entonces esto nos quedaría de la siguiente manera. Entonces f de 3 sobre n i por i, 3 sobre n por i, es igual, reemplazamos aquí, evaluamos ese punto en nuestra función dada en el integrando. Entonces esto va a ser igual a 3 sobre n, 3 sobre n por i elevado al cubo, que esto es igual a 27 sobre n a la 3 por i al cubo. Bien, entonces eso es lo que vamos a reemplazar en nuestro límite. Entonces el límite quedaría de la siguiente manera. Esto es igual al límite de n cuando tiende a infinito de la sumatoria de i es igual a 1 hasta n de f de x asterisco sub i, que por delta de x sub i. Pero ¿quién sería esto? Eso sería nuestra función evaluada, que sería 27 sobre n a la 3 por i por el delta de x sub i, que lo hallamos que es 3 sobre n por 3 sobre n. Esto es i al cubo, no se nos debe olvidar. Bien, cuando nosotros multiplicamos 27 por 3, 81 y n a la 3 por n, esto nos queda n a la 4. Entonces esto nos queda, fraccionamos aquí, vamos a dividir acá. Esto nos queda de la siguiente manera, que el límite, nos queda el límite de n cuando tiende a infinito de 27 por 3 da 81. Esto lo podemos factorizar sobre n por 3, que sería n a la 4. Lo podemos factorizar, sacar fuera de la sumatoria, y esto sería, lo multiplicamos por la sumatoria de i igual 1 hasta n. ¿De quién? ¿Quién nos va a quedar? Simplemente nos va a quedar i a la 3. Ahora, ¿cómo evaluamos el valor de la sumatoria para
de i al cubo. Muy sencillo. Hay una fórmula que dice que cuando tenemos la sumatoria de i igual 1 hasta n de i a la 3, esto se puede expresar, i a la 3, esto es igual a n a la 2 por n más 1 al cuadrado sobre 4. Entonces, ese es el valor de la sumatoria desde i igual 1 hasta n de i a la 3, es este valor. Eso lo reemplazamos en nuestra expresión y nos quedaría el límite de n cuando tiende a infinito de 81 sobre n a la 4 por, que multiplica, aquí n a la 2, pero esto lo podemos desarrollar, desarrollamos ese binomio y nos queda el primero al cuadrado, que es n a la 2 más dos veces el primero por el segundo, que sería el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo, que sería 2n, más el segundo al cuadrado, que sería más 1 sobre 4. Bien, ahora ¿qué hacemos? Hacemos el producto de n cuadrado por lo que está dentro y nos queda límite de n cuando tiende a infinito de 81 sobre n a la 4 por, aquí, corchete, n a la 2 por n a la 2 sería n a la 4, aquí sobre 4, más n a la 2 por 2n sería 2n a la 3, más n a la 2 por 1 sería más n a la 2, cerramos corchete. Ahora, lo siguiente es que podemos fraccionar, dividir en tres fracciones esta expresión para que podamos simplificar. Es decir, vamos a aplicar la propiedad distributiva, pero a la vez vamos a fraccionar, vamos a expresar esa multiplicación como tres fracciones para que podamos simplificar los términos iguales, semejantes, para que podamos simplificar los términos semejantes. Entonces, esto nos queda de la siguiente manera: límite de n cuando tiende a infinito de 81 por n a la 4 sería 81 n a la 4 sobre n a la 4 más 81 por 2 sería 162 por n a la 2 sobre, aquí estamos multiplicando por 4, no se nos debe olvidar, sobre 4n a la 4 más 81 por n a la 2 sería 81 por n a la 2 sobre 4n a la 4. Ahora, simplificamos los términos semejantes, n a la 4 y n a la 4 se cancelan, 2n a la 2 con 2n o con n a la 2 de acá, del el denominador de esta fracción, y n a la 2, perdón, aquí estamos cometiendo un error, aquí es n a la 3, perdón, aquí es n a la 3, entonces sería n a la 3 con un n a la 3 de la expresión de abajo, y aquí n a la 2 con un n a la 2 de la expresión de abajo. Entonces esto nos quedaría límite de n cuando tiende a infinito de 81 sobre 4, porque ya simplificamos la n a la 4. Aquí, al simplificar n a la 3 y n a la 3 abajo, nos queda, y al simplificar también sacar mitad de 162,81 y mitad de 4, 2, entonces esto nos queda más 81 sobre 4n, aquí 81 sobre 4n, más, al simplificar nos queda aquí 81 sobre 2, porque recordemos que habíamos simplificado 81 sobre 2, habíamos simplificado 162 mitad 81 mitad de 4, 2,
Entonces nos queda 81 sobre 2n. Aquí queda sobre 81 n a la 2, aquí con otra n a la 2 de acá abajo, entonces nos queda 81 sobre 4 n a la 2. Bien, ahora aplicamos la definición para límites que tienden al infinito. Recordemos que si nosotros tenemos un límite de x cuando tiende al infinito de 1 sobre x, esto es igual a 0. Es decir, cuando el valor de x es muy grande, entonces el límite de la función tiende a 0. Lo mismo vamos a aplicar acá. Entonces, aplicando esa definición, vemos que aquí tenemos 81 sobre 2n, esto se nos va para 0, y acá también 81 sobre 4n a la 2 se nos va para 0. Lo que significa que el límite el límite de esa expresión de 81 sobre 4 es igual a 81 sobre 4. Como estamos hablando de unidades cuadradas, entonces eso es 81 sobre 4 unidades cuadradas y es el valor de nuestra integral. Aquí cabe resaltar que eso no es necesario hacerlo, simplemente es aquí aplicar el valor del límite. Ya esto lo habíamos aplicado, pero acuérdense que por propiedad de la sumatoria de los límites yo puedo pues aplicar el límite de la primera expresión más el límite de la segunda expresión más el límite de la tercera expresión. Entonces, para aclarar eso, y este es el resultado de nuestra integral. Muchísimas gracias y hasta pronto.